Si quieren compartir la pantalla, directamente quien esté hablando hace posesión y muestra si quiere mostrar imágenes, datos o lo que sea. Bien. Bueno, ahora sí estamos en vivo, estamos saliendo. Si quieren compartir la pantalla, ahí me estoy escuchando yo de vuelta. Pero ahora sí. Buenas tardes a todos. Desde donde nos estén viendo, sabemos que hay mucha gente de Argentina, pero hay gente de México. Y dentro del panel tenemos casi 3 usos horarios distintos: Argentina, México y España. Voy a pasar a presentarlos brevemente. Están con nosotros María Ángeles Serra. Ella trabaja en Chías Marketing desde el año 2000 y es la directora de la empresa desde el año 2011, especializada en marketing y estructuración de productos turísticos por la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros y quedarte despierta. Sabemos que es tarde, pero que te acostás tarde también allá en Barcelona. Así que gracias por estar acá con nosotros. A vosotros por la invitación, un gusto. Un gusto. Está también con nosotros Rodrigo Esponda Cascajares, profesional especializado en la promoción de destinos turísticos con más de 18 años de experiencia en la industria. Desde 2016 es director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y además tiene, creo, uno de los mejores usuarios de Twitter, que es @responda. ¿Cuántas marcas y cuántos call centers matarían por tener ese usuario de Twitter? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y vemos que tenés una vista privilegiada, así que vamos a disfrutar al menos en el reflejo de tu vidrio atrás. Y está con nosotros también Andrés Abate, profesional de Ciencias Económicas con un degree en Deakin University en Melbourne, Australia, asesor a empresas y startups de turismo en innovación, tecnología, a través de Aintegra, una consultora de estrategias de negocios de la cual es cofundador. Hola Andy, ¿cómo está todo por Villa Langostura, Patagonia, Argentina? Buenas tardes, Santi. Buenas tardes a los panelistas, no sé si se dice así, y a la audiencia. Está todo muy lindo por acá. Muy vacío el andar, pero es un lindo día acá en Villa Langostura, Patagonia, Argentina. Qué envidia. Y bueno, y también está con nosotros José Luis López Ibáñez. Este no necesito leerlo porque lo conozco un poco más. Profesional de turismo ya con muchos años de carrera, docente, investigador. Tuve el honor de que fuese mi profesor y director de tesis. Y actualmente es un amigo que está participando desde Turismo Técnico, un espacio de profesionales con muchos años y una gran cantidad de participantes, y me ha ayudado a convocar a estos expertos. Así que, hola José Luis. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación y esperamos ansiosamente escucharlos a los que saben. Bueno, y ahora pasemos directamente a eso. La idea de este panel de expertos es comentar, y que nos cuenten más bien, estos 3 expertos, cómo han vivido otras crisis anteriores a las cuales estamos atravesando en este contexto, que como recién hablamos fuera de cámara o de vivo, son completamente diferentes, ¿no? Lo que estamos viviendo es algo único, no se dio y nada le llegó a esta dimensión y a estas características. Sin embargo, ustedes 3 han participado en otras crisis de la cual los turismos la supieron llevar, y algún aprendizaje probablemente haya quedado de eso, que de repente pueda ser replicable o no, pero que ha dejado una enseñanza a la gestión de destinos, a los operadores, digamos, a los actores del sistema. Así que la dinámica es, cada uno va a tomarse más o menos 10 minutos y va a contar en qué constó esa crisis, que cada uno, digamos, sobre la cual cada uno estaba relacionado a través del destino, cómo se trabajó y qué enseñanza dejó esa crisis. No hemos sorteado el orden, pero me parece que, dado el horario y que hay una dama en la sala, Ángeles, es tu turno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo que nos escucha. En primer lugar, mandar un recuerdo y un deseo de recuperación a todas las personas que directamente o sus familiares estén en estos momentos sufriendo por la afectación de la COVID-19. Les deseo una pronta recuperación. Muchas gracias por la invitación, a José Luis, a vosotros también,
Un gusto estar y compartir panel con estos expertos de este nivel. Bien, nosotros somos una empresa de consultoría que ya lleva muchísimos años trabajando. La fundó Josep Chias, el profesor, el doctor Josep Chias, a finales de los años 80 del siglo pasado, porque ya hay que decir del siglo pasado. Por tanto, en estos tantos años de experiencia, pues hemos tenido la suerte de poder participar en muchas experiencias. En el caso concreto que nos ocupa, es el de Río de Janeiro. Nosotros llegamos a Río de Janeiro en el año 1997, o sea, estoy hablando de hace muchísimos años. Acababa de ganar la alcaldía, la prefeitura, un hombre sabio, Luis Paulo Conde, un arquitecto urbanista, que ya había participado del gobierno de la ciudad con el anterior alcalde, con el alcalde César Maya, en la anterior legislatura. Él había sido secretario de planeamiento urbano, por tanto él ya tenía un muy buen conocimiento de la ciudad y por su profesión también había iniciado ya una serie de proyectos mientras ostentó este cargo de la Secretaría de Planeamiento Urbano. Él, cuando llegó a la alcaldía, la verdad es que tenía una visión que yo creo que fue clave, tenía una visión muy global del planeamiento de una ciudad, de un destino. Yo creo que eso es un punto fundamental ahora también, es decir, el turismo no puede planificarse de forma aislada a cómo se planea el resto de áreas de la ciudad. Él lo entendía así y por tanto introdujo el planeamiento turístico como un área más dentro de otros proyectos que él llevó a cabo de urbanismo también de la ciudad o proyectos sociales. En aquel momento, además muy prestigiados, como fue el proyecto Favela Barrio, que tuvo un premio importante del BID, por el cual hacía participar a los propios moradores que vivían en las favelas para reconstruir sus espacios, les instaba a que se constituyesen en cooperativas para que ellos mismos pudiesen desarrollar proyectos de mejora en sus favelas, la famosa línea amarilla también de movilidad, o el proyecto Río Cidade, fueron otros proyectos que también se desarrollaron durante su mandato. En nuestro caso, nosotros fuimos los encargados de llevar a cabo el primer plan de marketing turístico de la ciudad. Se hizo un plan estratégico de turismo de la ciudad y nosotros fuimos los encargados del plan de marketing turístico. En aquellos momentos, la verdad es que la ciudad de Río de Janeiro pues, estaba como está ahora, prácticamente, porque yo creo que la ciudad ha sufrido un retroceso en ese sentido, con una gran ocupación por parte de las personas que vivían en las favelas, con unos grandes índices de delincuencia, a veces de pequeña delincuencia, no grande, pero de delincuencia, principalmente ¿dónde? Pues en la orla marítima, que es por donde paseaban los turistas. Además, como ya sabemos, el turista normalmente, si no sufre un atentado grave, pues a veces ni denuncia por evitarse incomodidades. Por tanto, todo eso los delincuentes lo saben y saben que es un público interesante al cual robar. Y eso sucedía también en Río de Janeiro. Entonces, el alcalde, por un lado, planificó el turismo con nosotros en la parte de marketing y por otro, implementó unos proyectos de seguridad muy grandes, es decir, él incrementó la policía turística en la orla, lo que se llama la orla turística de Río, todo Copacabana, Ipanema, Leblon, toda esa zona, de manera que dobló el número de policías, porque él pensaba, yo también pienso, que el hecho de visibilizar a los cuerpos de seguridad ya hace que desistan algunos que no ocurran algunos de los pequeños hurtos o robos que había. Entonces eso funcionó muy bien. Por tanto, la visibilidad policial con una policía turística hacía que el turista se sintiese seguro y hacía que algunos de los pequeños delincuentes ya no se acercasen a esa zona. Y luego, con el plan de turismo, lo que se hizo fue una fuerte inversión en promoción y en visibilidad de la ciudad, lo cual trajo una gran llegada de inversiones turísticas que también reactivaron la economía de la ciudad. Yo creo que otro de los éxitos, otro de los factores que hicieron que este proyecto, el Plano Maravilla, se llamó Plano Maravilla, el Plan de Marketing Turístico de Río de Janeiro, que aún se recuerda ahora en Brasil, fue la participación. El hecho de generar un proyecto transversal en el cual participaron, como el turismo es tan transversal, en el cual participaron todos los actores directa e indirectamente vinculados con el turismo de la ciudad. Entonces, en nuestras reuniones de turismo estaban los responsables de movilidad, estaban los responsables de seguridad,
estaban los responsables de urbanismo, estaban los responsables de las áreas sociales. Yo creo que eso fue un factor de éxito del Plan de Turismo de Río de Janeiro, que por primera vez todo el mundo pudo dar su opinión sobre de qué forma el turismo podía mejorar su actividad y de qué forma su actividad, su área de responsabilidad podía también incidir en la mejora del turismo. Ese para mí fue el factor de éxito. En la planificación global de ciudad, como el turismo como una actividad más de la ciudad, no de manera independiente, y después la transversalidad del propio proyecto de planificación donde participaban las diferentes áreas. Río de Janeiro tuvo que trabajar mucho en el tema de la percepción de la imagen respecto a la inseguridad, porque es un tema que preocupa muchísimo a los destinos, porque es algo que cuando una persona viaja, lo primero que necesita tener garantizado, obviamente, es sentirse seguro, estar en un momento de dispersión. ¿Cómo se trabajó esa percepción ante, ¿no?, episodios y el boca a boca y un montón de cuestiones que son difíciles de no mostrar o no conocer? Bueno, romper los estereotipos y los tópicos siempre es lo más difícil. Es mucho más fácil construir una imagen desde cero que no transformar una imagen que ya está instalada en la mente de los consumidores, ¿no? Y ahí nos encontrábamos ante un gran reto. Sí, realmente, sobre todo porque además la percepción de seguridad también es algo muy subjetivo. Entonces, por eso te digo que la visibilidad de la policía fue un aspecto importante, y luego nosotros creamos una red de agentes de Río de Janeiro en el mundo. Es decir, capacitamos a una serie de empresas en el mundo que se dedicaban pues, a las relaciones públicas, a la comercialización de destinos turísticos, los capacitamos para que fuesen agentes de Río de Janeiro en los diferentes mercados emisores objetivo, prioritarios. Entonces esa gente vino a Río de Janeiro, se les enseñó la ciudad, se les mostró el plan de turismo, se les capacitó en el plan de turismo y se les regresó a sus países con una serie de objetivos claros que tenían que cumplir, no solamente de relaciones públicas, sino de comercialización. Por tanto, eso fue un factor importantísimo también, que es la labor que esos agentes en los diferentes mercados fueron realizando a lo largo de los años, siguiendo los lineamientos estratégicos del plan. Estos actores regresaban una vez por año como mínimo al destino para conocer nuevos productos, nuevas inversiones, volverse a capacitar y volver a regresar a sus mercados de origen. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que hubo la crisis a que se sintieron satisfechos con los niveles de resultados que tenían? Bueno, Josep Chia siempre decía que el marketing turístico bien hecho tiene un retorno a la inversión muy rápida y es de hecho un acelerador del desarrollo turístico de un destino. Por eso nosotros siempre recomendamos empezar por el marketing cuando el destino ya tiene una cierta oferta para poder salir a los mercados, porque el marketing es un catalizador y tiene un retorno rápido. Nosotros estuvimos en la ciudad desde el año 1997 hasta el año 2001 asesorando en turismo, y los resultados se vieron al cabo de 2 años aproximadamente. ¿Qué cuestión incontrolable es cuando hay, más allá del boca a boca, hay ciertos estímulos que generan una imagen negativa? Y me refiero, por ejemplo, a el cine, las series, y en esto Río de Janeiro, al igual que, por ejemplo, muchos destinos de México y de Colombia, siempre han estado asociados a, ya sea por Hollywood o por otras producciones, a delincuencia, situaciones de violencia social, terrorismo, narcotráfico. O sea, yo me pongo a pensar, salvo Río, la película de Pixar, ¿no?, que es fantástica, donde muestra a Río de Janeiro como lo que es, el resto de las películas, que de hecho en el último tiempo muchas toman a Río de Janeiro como escenario, están vinculadas a esto. Violencia social, droga, narcotráfico. Sí, pero tengo que decirte que ya en aquel momento, y luego lo constatamos años después cuando trabajamos con el país, con Brasil, en su primer plan de marketing turístico internacional, Río de Janeiro, no obstante, tiene también unas connotaciones de felicidad en todo el mundo. Fíjate, cuando ya lo constatamos en aquel momento, siempre ha sido un destino soñado. Años después, cuando nosotros hicimos el plano Acuarela, que era el plan de marketing turístico internacional de Brasil, realizamos un esfuerzo de investigación enorme. Hicimos una pesquisa, una encuesta en 18 países del mundo, y la verdad es que Brasil generaba una sonrisa. Bien. Hay pocos países en el mundo, pocos destinos en el mundo que generen una sonrisa de forma espontánea.
Y Brasil lo sigue haciendo a nivel de turismo, a pesar de los muchos problemas que tiene de seguridad, que sigue teniendo de seguridad, sigue generando esa sonrisa. Yo creo que es algo que ellos deberían intentar mantener por todo, siempre, por los años, ¿no? Y Río de Janeiro ya generaba entonces, a pesar de todos los problemas, era un destino que estaba situado en el deseo de muchísimos de los consumidores del mundo. Bien, bien. Y si tuvieras que rescatar, y ya le doy pase vemos ahora a quién sale sorteado, ¿qué es lo que vos más rescatás de aprendizaje, de empezar a trabajar con un Río de Janeiro ante esta situación, bueno, conflictiva de seguridad, y luego en esa transformación, ¿qué es lo que más te queda a vos de ese trabajo que hicieron ustedes? Pues mira, yo creo que es fundamental el liderazgo, no en Río de Janeiro. Yo creo que en cualquier voluntad de cambio de cualquier destino el liderazgo es fundamental, y luego la constancia y la coherencia. Yo creo que muchos de los destinos turísticos sufren de la inconstancia, es decir, cada vez que hay un cambio político hay un cambio de estrategia turística también. Y eso hace muy difícil que un destino consiga un posicionamiento relevante en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en Río de Janeiro durante bastantes años, porque incluso después se mantuvo el plan, hubo una constancia y una coherencia en todos los relatos, en toda la comunicación que se hizo, y hubo un liderazgo claro en aquel momento del alcalde, pero también del secretario de Turismo, de Gerard Bourgeois, que se mantuvo durante muchos años en la ciudad y fue implementando todas las acciones del plan. Para mí, clave, liderazgo, constancia y coherencia. Excelente, clarísimo. Bueno, gracias Ángel. Ahora volvemos en un ratito con vos. Perfecto. Le voy a dar pase, Andy, quedaste para lo último. Le voy a dar pase a mi amigo mexicano, antes de que se me distraiga y se vaya a la playa, aunque no se puede. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias. Pues efectivamente no se puede ir ahorita a la playa. El destino está totalmente cerrado, pero fíjate que hay muchas similitudes, o algunas similitudes, aunque como platicábamos es una crisis distinta. En 2009, cuando México pasó por la situación del H1N1, que igualmente fue una alerta sanitaria, como se inició todo, y epidemiológica, y de ahí se fueron detonando muchas cosas. Pero a finales del mes de abril del 2019 fue cuando se decretó la alerta epidemiológica a nivel, primero fue en la Ciudad de México y en el Estado de México, restringiendo la movilidad, restringiendo las escuelas, y al día siguiente se extendió a todo el país. Obviamente en ese entonces fue, desde el punto de vista turístico, muy cuestionado que el presidente de ese entonces de México, que era Felipe Calderón, fuera tan enérgico y se tomaran medidas tan fuertes como estas, como la que fue restringir a las escuelas o restringir cualquier actividad que no fuera esencial. Hoy en día, en el contexto mundial en el que nos encontramos, a todo mundo se le hace lo más normal que eso pudiera haber pasado en el 2009, pero en ese entonces no había un precedente a nivel país en donde se hiciera. Yo me encontraba en ese entonces laborando en el Consejo de Promoción Turística de México, que era el organismo que se encargaba de coordinar las estrategias a nivel nacional de promoción. Estaba yo basado en Chicago y teníamos a nuestro cargo pues toda la comunicación con las empresas que estaban basadas en el medio oeste de los Estados Unidos, que eran los mayoristas más fuertes desde el punto de vista de volumen, y nos encontrábamos incluso realizando un evento que se hace anual de turismo de México, que es el Tianguis Turístico, que todos los años se juntan toda la cadena de valor turística. Ahí estábamos precisamente llegando a Tianguis Turístico cuando se decreta la alerta, se cierran las escuelas y se cierra toda la actividad, y la instrucción que nos dan es que nos comuniquemos con todos los socios comerciales, que algunos o la mayoría o estaban ahí o estaban en tránsito para llegar, para informarles que detuvieran todo el flujo turístico y todas las actividades comerciales para poder generar flujo turístico al sentido, lo cual en ese entonces incluso algunas empresas desde Estados Unidos nos cuestionaron que no era la decisión correcta el poder proceder de esa manera, porque estaba teniendo efectos pues muy graves desde el punto de vista, por ejemplo, de cancelaciones, los seguros, cómo se iba a realizar los reembolsos, o si ya se tenía alguna
familia o algunas personas en el destino, pues cómo se iba a generar. Entonces fue una coordinación muy fuerte. En el mes de mayo, a consecuencia de esto, pues casi el flujo turístico internacional a los destinos turísticos fue de cero, teniendo efectos muy fuertes y además generando tensiones en las relaciones comerciales. En ese entonces, como lo digo, fue muy cuestionado incluso por medios de comunicación estadounidenses, pensando que no se debió haber actuado de manera tan extrema en el efecto de cerrar de tajo los destinos turísticos. Obviamente, conforme se fueron evolucionando las cosas y al momento de poder mostrar que se pudo controlar los contagios y que se pudo controlar, se tuvo una manera de poder contener y poder volver a reabrir los destinos turísticos en un corto plazo, que al final de cuentas, como se ha dicho, tuvo un efecto de caída del 13% en el flujo turístico y 15% a nivel nacional en los ingresos turísticos, que pues como tú sabes, el turismo es una fuente de ingresos y de divisas muy importante para el país. Entonces era la tercera fuente de ingresos de divisas hacia el país. Y sin embargo, a partir de una campaña de reposicionamiento que se hizo y que se lanzó inmediatamente para el verano de este año, y que se realizaron acciones de distintas puntos de vista de mercadotecnia. Obviamente una de ellas, como ya comentaba María Ángel, fue la generación de embajadores turísticos que se hicieron y que pudieron ir, recrear y reposicionar al destino turístico, y una campaña en los mercados principales que estuviera conectada a los elementos intrínsecos de la marca mexicana, la hospitalidad, la comida, la música, el folclore, la alegría con la que la gente recibe cuando vienen los visitantes, que ese fue el punto medular de una campaña de promoción que se hizo. Se pudo reposicionar y para finales de año se regresaron a los niveles que se tenían previamente en el flujo turístico o a la tendencia que se tenía. Y me parece que, aunque, como ya mencioné, tiene muchas diferencias, hay dos elementos o dos grandes aprendizajes que esa crisis del H1N1 en el 2009 dejó y que ahora son pues muy relevantes. El primero, pues son todos los protocolos de higiene y de sanitización que tuvieron que establecer. Y de acuerdo muy bien que cuando estábamos nosotros reposicionando al país o a los destinos turísticos, parte de lo que hablábamos era de cómo los destinos turísticos y los proveedores turísticos habían incorporado en sus mecanismos de acción protocolos de higiene, de sanitización, de manejo de alimentos. Hay un distintivo que tiene México que se llama el distintivo H, que precisamente va a la higiene y a los mecanismos que se tiene. Entonces, obviamente hablábamos de todas las certificaciones que tiene el país en cuanto a la higiene. Y el segundo es la relevancia de tener un plan de comunicación que sea asertivo, es decir, durante la crisis, post-crisis y de reposicionamiento, cómo se tiene que hacer una comunicación desde todos los ángulos muy asertiva para ir recomponiendo, y cómo tienes que tener una comunicación diferenciada para el consumidor por el tema de percepción, para la industria, para saber dotarles de las herramientas adecuadas para que la misma industria te ayude, tus socios comerciales te ayuden a reposicionar el destino turístico o el país en este caso. Y entonces estas dos lecciones me parece que fueron muy válidas y que hoy pues son muy relevantes. Súper interesante. De hecho, te adelantaste a gran parte de las preguntas que te quería hacer, pero hay algo que dijiste que me parece fantástico, que es, bueno, evidentemente la actividad va a cambiar, digamos, todos estamos empezando a entender que el turista que se decida viajar, o sea, que rompa con ese miedo a medida que se empiecen a dar las condiciones, va a requerir cierta seguridad o cierta confianza por parte del destino. Y me dijiste que, bueno, eso fue parte de lo que trabajaron ustedes, que la gran diferencia que tenían, además de la magnitud, es que estaban solos en ese momento. O sea, el mundo los observaba. Acá ahora es global, o sea, estamos, si se quiere, todos en la misma. Pero en ese momento ustedes estaban solos y tenían que competir contra un miedo, si se quiere, mucho mayor. ¿No es así? Totalmente de acuerdo, así fue. Y además, como lo mencionaba, era muy cuestionado y se tenía un estigma, un estereotipo de la fiebre mexicana o la fiebre del virus mexicano. Se referían en algunos casos, en algunas entrevistas que yo mismo hice con los medios de comunicación estadounidenses, fueron muy fuertes. Por ejemplo, alguna cadena americana, me acuerdo muy bien, que me decía,
este es el virus que ustedes trajeron y que contagiaron al mundo, ¿no? Entonces se tenía un estigma y una percepción con la que cual se tuvo que trabajar y que en realidad era muy diferente y de alguna manera creo que va a suceder lo mismo. Sí, en ese entonces veíamos que las personas que habían ido a México estaban mucho más abiertos a regresar y tenían una percepción, y en el momento que se fue hablando sobre los elementos de la cultura mexicana, el valor, obviamente estuvieron muy abiertos a poderlo entender. Hablábamos de los protocolos y eso lo entendían, y gente que no había venido al país o visitado el país estaba completamente cerrado a venir o a revisitar el país, y creo que ahora va a suceder algo similar, es decir, un viajero que tiene experiencia, a que ha recorrido el mundo, que sabe que hay distintos estándares, todo estará, y que además tenga una vida saludable, estará mucho más abierto a regresar y a volver a emprender un viaje que alguien que nunca ha salido o que se ha mantenido en un ambiente mucho más local, pues va a estar mucho más cerrado a hacerlo. ¿Cuáles eran las banderas de comunicación? Perdón, López, adelante. Mencionaste en un momento el tema de los seguros y el tema de la negociación que después se llevó adelante con los operadores económicos, los socios comerciales, mencionaste. ¿Cómo fue esa negociación y si los seguros cambiaron en algo la relación con el destino? Mira, los dos puntos son muy interesantes porque igualmente tienen alguna referencia con lo que sucede actualmente. Las negociaciones fueron muy fuertes. Algunas empresas, al momento de que nosotros les pedíamos que dejaran de venir al destino o que dejaran de enviar a turistas, pues obviamente estaban diciendo que nos iban a exigir un costo por lo que ellos estaban perdiendo en lo que ellos estaban generando. Y del mismo modo también, algunas cadenas hoteleras en el país no estuvieron contentas con las decisiones y entonces igualmente estaban desde el punto de vista del hotel diciendo que tenía el gobierno que recubrir algún costo relacionado con esto. Hubo algunas negociaciones que se hicieron. Afortunadamente, con la mayoría de los socios comerciales, líneas aéreas o mayoristas, se tenía una relación comercial muy fuerte que implicaba inversiones del país durante el año en sus canales o en sus medios de comunicación, y lo que la negociación implicó fue el decir, ¿sabes qué? Sí, tú te viste afectado, tuviste un cierto mecanismo que tuviste que compensar al viajero, nosotros te vamos a dar una inversión mucho mayor y con eso vamos a poder resarcir un poco o resarcir lo que tú perdiste, porque al final de cuentas tú de lo que vives es del flujo turístico que estás generándole al destino. Al momento de que yo te recupero y te cubro un costo que tú tienes que invertir en marketing, pues te estoy compensando tu pérdida. Y así fueron las negociaciones. En algunos casos, las inversiones, como hubo un recurso federal excedente muy grande para poder compensarlo, te podría decir, si con un socio comercial teníamos una inversión anual de $250,000, llegamos con un recurso de decirle, te voy a poder invertir $1 millón, 4 veces más. Entonces, obviamente, por esas negociaciones, los socios comerciales entendieron que era mejor trabajar con nosotros que tener algún pleito. Y el segundo punto que mencionas de los seguros, sí, me parece que a partir de ahí fue mucho más prominente el que en los viajes se estableciera un seguro que pudiera ser cubierto ya sea por el viajero o por la empresa que estuviera generando, y que me parece que en algunos casos se sigue haciendo y se seguirá haciendo cada vez más. Rodrigo, hablaste de la importancia de transmitir seguridad y confianza, principalmente en cuestiones asociadas a la higiene. ¿Cuál es la bandera, digamos, cómo volvés, cómo trabajás una campaña y la comunicación de estas cuestiones? Por ejemplo, a través de todo lo que tenga que ver con estandarización o más bien normas de higiene y de seguridad establecidas por el Estado. ¿Cuál es un poco la vía? Porque es complejo. Es muy complejo, me parece que, y por eso mencionaba los niveles distintos de comunicación estratégica que tienes que tener. A la industria turística, pues es mucho más fácil, y me parece que ahí hicimos un esfuerzo muy fuerte por mencionar las certificaciones, los manejos de alimentos y todos los protocolos que se estaban teniendo, porque además era una pregunta específica que en la industria se tenía, es decir, y trabajamos documentos de preguntas y respuestas para que simuláramos si alguien que es un consumidor habla a una empresa y dice, oye, yo estaría considerando regresar a México o visitar tal destino turístico en México, ¿cómo es la higiene que
el operador pudiera contestar una a una las preguntas. Pues mire, lo que está implementándose en México, lo que se implementó fue todas estas certificaciones, estos protocolos. Al consumidor es mucho más difícil, pero ahí fue donde el programa de embajadores, por ejemplo, no funcionó muy bien, porque los embajadores, que son influenciadores de opinión, cuando visitan el país y escriben o platican, pues obviamente cuentan y vieron lo que mencionaron de la calidad de la comida, la calidad del servicio, los manejos. Yo me quedé impresionado cómo estaba aplicándose cierto lineamiento, cierta distinción o cierta certificación para que fuera. Entonces, hubo un trabajo de manera diferenciada y creo que se tendrá que hacer mucho más agudo, porque es muy difícil en una campaña de marketing turístico al consumidor poder decir yo soy el destino más limpio. Sería hasta muy riesgoso. Excelente, clarísimo. Bueno, gracias Rodrigo, me quedaría hablando, pero ahora volvemos a hacer un poco un debate. Andy, ¿cómo estás? Buenas. Bueno, te ha tocado el último lugar, pero con un caso más que interesante. Vos has participado del momento cero en una de las varias crisis, lamento decirlo así, pero que ha tenido Villa Langostura. Obviamente que la más fuerte, considero, junto con esta, de origen natural, impredecible. Contanos cómo se vivió desde el momento cero la erupción del volcán, que los tuvo paralizados mucho tiempo y que, bueno, hoy ya recuperados, han aprendido seguramente muchísimo de esta experiencia. Bueno, como estoy hablando con expertos en marketing, y no lo soy, voy a tratar de quedar bien y decirles que yo vivo en el destino del suspiro, ¿sí? Cuando yo cuento de dónde soy, en Argentina, todo el mundo suspira y dice que quisiera estar aquí, así que creo que hice bien la tarea y arranco por ahí. A ver, yo creo que hay un momento cero que es la explosión del volcán Puyehue. Eso nos tomó a todos por sorpresa. No lo sabíamos, no lo esperábamos. Empezamos a sentir algunos temblores. Recuerdo a mi hija diciéndome, papá, se mueve un florero, y eso era el día 3 a la tarde, y pasamos todo el día, se empezó a oscurecer un poco el horizonte, a ver como unas tormentas extrañas, y nos acostamos a dormir, y al otro día nos encontramos con aproximadamente 50 centímetros de ceniza en donde se imaginen, en los techos, en el jardín. Ya no existía el verde, existía solo el gris. Yo siempre, era como que los árboles estaban tristes, digo, porque los pinos pasaron a estar achicados y grises. Y bueno, ahí empezó la aventura de gestionar la crisis como comunidad, sí, básicamente como parte de la comunidad y como parte de lo que en ese momento eran las instituciones. Yo tenía un rol dentro de la Cámara de Comercio local, pero creo que lo interesante del caso de la gestión de crisis para nosotros fue que fuimos autodidactas, digo yo, de la gestión de la crisis, y pudimos hacerlo porque veníamos de un momento -1, ¿sí? Que fue previo a la erupción del volcán, en el que las instituciones locales, me refiero a las instituciones del comercio, de la actividad hotelera, de la construcción, siempre haciendo referencia a un pueblo que, si hoy somos 18.000, 20.000 habitantes, en ese momento seríamos 12.000, 15.000. El censo previo del año 2010 dio que éramos 12.000 personas. Así que también hay que poner la crisis en situación, ¿no? En la envergadura del lugar en el que vivimos. Por ahí no es el caso de México o de Río de Janeiro, pero tampoco tenemos los profesionales ni la preparación técnica, o teníamos en ese momento, para abordar la crisis. Lo oportuno de ese momento -1 fue que las instituciones estábamos agrupadas procurando generar una mesa de trabajo, que decíamos, ya hoy está de moda esa expresión, digamos, para abordar la crisis,
nosotros ya teníamos ese ejercicio porque habíamos procurado encontrar puntos de acuerdo como para generar un modelo de desarrollo sustentable para Villa La Angostura en esa época, con lo cual, volviendo al momento cero, ya había un grupo de trabajo que supo encontrarse para poder desarrollar alguna propuesta de recuperación. En lo personal, además de haber sido parte de ese momento del -1, participé en el plan de desarrollo estratégico de Villa La Angostura que se había hecho en el año 2009, y ahí coincido plenamente con Ángel, digamos, la planificación es vital. Entonces si una crisis de estas características te encuentra con un equipo multidisciplinario pequeño, pero que ya existía en nuestro caso, y un modelo de planificación estratégica ya preestablecido, aunque no servía para nada en el contexto, sí servía como metodología o como modelo. Entonces, bueno, así nos encontró la crisis, fue absolutamente repentina, fue brutal, y también me gustaría dejar claro, no fue una catástrofe, fue una emergencia, no falleció nadie, todos quedamos vivos, o sea, a 50 metros de cenizas, pero básicamente una situación emergente climática que no nos imaginábamos, pero digamos, básicamente lo que nos movilizaba era la incertidumbre. Había, no sé, no sabíamos si iba a durar 50 años, no sabíamos si iba a durar, si iba a pasar lo de Pompeya, digamos, era toda una situación de incertidumbre. Y bueno, después de esa situación inicial, empezamos a trabajar en la elaboración de un plan, ¿sí? Y lo interesante del caso es que ese plan que desarrolló un grupo de profesionales locales o de instituciones locales se terminó transformando en la herramienta que utilizaron los gobiernos en todos sus niveles, el gobierno local, provincial y nacional, para generar herramientas de trabajo. ¿Qué les puedo decir de eso? Hasta les podría contar que fue una gran experiencia profesional, pero a su vez una experiencia movilizadora, porque de alguna manera vivíamos situaciones muy particulares, o sea, teníamos una crisis muy visible, muy oscura, muy gris. Ahí está Santi mostrando. Para quienes no nos ven desde otro lugar, tengan un poco la noción de en qué se había transformado, ¿no? El paisaje. Bueno, eso es la Bahía La Mansa o el espejo, ahí está. Bueno, Espejo no es nada. el día previo o un día de verano previo podría ser, y el día después de la erupción del volcán. Bueno, entonces este equipo que les comentaba fue un poco, tenía que gestionar no solo la cuestión técnica, liderar la cuestión técnica, sino que a su vez tenía que contener la demanda social emergente, ¿no? Porque lo típico es prendamos algunas gomas, no sé si lo conocen, ese término es muy argentino, que significa reclamemos, visibilicemos el reclamo, y nosotros elegimos construir un reclamo constructivo, valga la redundancia, y elaboramos un plan. Si querés, Santi, y ya que estás vos manejándolo, si avanzás vas a encontrar los 7, o si subís, vas a encontrar los 7 puntos. Bueno, si querés dejarlo ahí, perdón. Okay. Y ahí, esa slide está buena porque representa, fíjese que hasta tiene errores, esa slide, de ortografía, pero básicamente es lo que estamos diciendo hoy en todos lados de cómo se debe abordar la crisis, ¿no? Desde la del minuto al minuto, la del día, la del mes, la del año. Hablamos de emergencia, de contención y de recuperación, y fíjense que prácticamente están todas las expresiones escritas ahí. Ese documento se elaboró en un plazo de 9 días, menos, en 7, 8 días, en una semana, y lo que planteó, si querés bajar una slide,
Santi, a donde están los 7 puntos. Lo que planteamos era la necesidad de abordar la crisis con líneas de acción. Es muy metodológico desde la planificación estratégica lo que está planteado ahí. Y básicamente esas 7 líneas que están ahí ahora viene lo importante, a partir de la presentación de la propuesta del plan de recuperación, se articuló con todos los niveles de gobierno, y si querés, Santi, podés ir a donde están las slides de las PDFs, se articularon 7 mesas de trabajo que contenían a personas de las instituciones, personas del gobierno municipal, del gobierno provincial, y por ahí verán que había una diputada nacional, que era la representante de Neuquén, en ese momento en el Congreso, quien también formó parte de las mesas, y en base a eso se elaboró todo el plan de recuperación de Villa La Angostura. Esa es la historia, básicamente, de la emergencia, de cómo la abordamos, y de las 7 líneas de trabajo. Ahí, bueno, esa es más o menos nuestra historia respecto de cómo abordamos la emergencia. Primero estoy... No, adelante, López. Yo recuerdo haber ido, cuando todavía había cenizas, a Villa La Angostura, al costado de la ruta y en la plaza, y había muchas cenizas, y una de las cosas que revalorizaban era el haberse puesto todos de acuerdo y apoyarse entre todos. Venía ahora la etapa de conseguir que vinieran los turistas. Sí. ¿Cómo hicieron a partir de estar todos juntos, o qué ventaja tuvieron al estar todos juntos para conseguir turistas? Pues no son un destino donde los operadores turísticos, como mencionaba el compañero mexicano, las agencias programan excursiones. ¿Cómo hicieron para convencer a la gente? Bueno, creo que ahí radica una de las grandes diferencias de esta crisis y de las que nos tocó a nosotros. Vos bien lo dijiste, José Luis, esta es una crisis de movilidad o de demanda. No, digamos, también es de oferta, pero porque no existe la demanda. A nosotros, yo creo que todo ese efecto negativo que generó el volcán, el hecho de la ceniza, el hecho de, por ahí van a ver en el slide que dice la erupción del volcán Puyehue fue como una explosión de 70 bombas atómicas. Yo creo que lo que generó... Ese titular los terminó de liquidar, fue el knockout, ¿verdad? Exactamente, sí, digamos, nosotros desde Villa La Angostura sufrimos los medios nacionales, porque básicamente nos transformaron en un destino destruido, derruido. Claramente no estaban dadas las condiciones para que las personas vinieran, que los turistas llegaran, pero en ese momento no teníamos dimensión del impacto positivo que iba a tener toda esa información negativa para nosotros, ¿sí? Y ahí creo que le puedo responder un poco a José Luis. Nos transformamos en la Cenicienta, a mí me gusta decirlo. Ahora no somos la Cenicienta porque somos uno más de ese pueblo antiguo, ya no somos más el que hay que atender, el que hay que cuidar. Nosotros nos transformamos en logramos mucha atención a partir de del volcán. Atención del sector público, atención de los medios, atención de los consumidores. Villa La Angostura, a partir del volcán, recibió inversiones de obra pública que nunca había tenido antes, por ejemplo, desde sistemas de bombeo de agua, de pavimentación, etc. Y creo que lo que se generó es por el lado del consumidor, esperar que Villa La Angostura se recupere. O sea, nos transformamos en una especie de destino
querido, querible, el que se tiene que recuperar, al que hay que ir a visitar. Bien. Hay una diferencia, que no quiero entrar en disputas barriales, ¿no? Pero había una gran diferencia en cómo abordaron ustedes la crisis a cómo la abordó Bariloche. Tienen el mismo lago, están muy cerca. A la distancia ahora, cosas positivas y cosas negativas, ¿qué hicieron bien ustedes? ¿Qué es una oportunidad de mejora de lo que aprendieron del caso de Bariloche? Yo creo que fue, a ver, tengo que ponerme a volver a ese momento, pero creo que la gran diferencia fue que en Villa La Angostura se generó un movimiento de unión y solidaridad muy fuerte, y creo que eso no pasó en Bariloche. En Bariloche las primeras noticias eran de diferencias de opinión en el abordaje, de diferencias de opinión entre los organismos públicos y los privados. Nosotros tuvimos la suerte de que la solidaridad y el trabajo mancomunado para abordar la crisis apareció muy rápido. Y no fue porque hubiera un gobierno fuerte en nuestro caso. ¿Sí? Digamos, aquí no fue por el liderazgo del gobierno, como mencionaba Ángel, que pasó en Río de Janeiro. Acá fue porque una comunidad se organizó, se unió y empezó, digamos, y en vez de ponerse del lado del reclamo, se puso del lado de la propuesta. Y en ese caso, a ver, no es por entrar en cuestiones políticas, pero creo que fue muy inteligente el gobernador de la provincia de Neuquén en aquella época, que interpretó que esto podía ser una especie de puesta en valor, hasta incluso de su imagen y su investidura, y todo lo que el liderazgo que no había en la localidad se lo levantó la provincia y puso a todos sus funcionarios a trabajar para poner en valor a Villa La Angostura. De hecho, ustedes podrán ver si googlean un poco, es como, o sea, nosotros en la localidad ni nos enteramos y hay documentales nuestros, estamos todos con el gobernador, ministros y todos, poniendo en valor habernos salvado de toda esta situación tan crítica, ¿no? Gracias, Andy. Bueno, fantástico, los tres casos distintos, aprendizaje bárbaros de los tres casos, y creo que muchas cosas se pueden aplicar. Estamos en un contexto en el cual todavía no hay respuestas claras, sí hay escenarios que todos imaginan, y si les parece, y para ya ir cerrando, y arrancamos con Ángeles, bueno, que desde ese lado del mundo, donde tal vez el impacto ha sido mucho mayor al que por ahora estamos teniendo nosotros, ¿cuál es un poco la proyección en términos de, bueno, hemos leído acerca de, ya están hablando de una temporada estival con turismo casi todo interno, fronteras cerradas? ¿Cómo crees que se va a comportar el turista español en este sentido? Bueno, muy interesante las experiencias que han presentado aquí también de Los Cabos y de Villa La Angostura, la verdad. Bueno, yo quiero primero destacar algunas cosas también de esta crisis en la que estamos ahora. Yo decía al principio la globalidad de esta crisis, es decir, todos los destinos estamos igual en estos momentos, es decir, todos estamos cerrados y todos vamos a tener que empezar casi de cero. Entonces, eso marca una diferencia respecto a cualquiera de las crisis que hayamos vivido cualquiera de nosotros. El segundo aspecto yo creo que es la incertidumbre. Decía el otro día un compañero, no me acuerdo exactamente en algún foro en el que asistí, que los humanos gestionamos peor la incertidumbre que el miedo. Yo creo que es verdad, ¿no? Entonces, si algo caracteriza a la situación que vivimos es la incertidumbre, nadie sabe ni cuándo ni cómo. Entonces eso yo creo que es otro aspecto que caracteriza la situación en la que vivimos. El tercer aspecto yo creo que es que a pesar de que hay muchos sectores económicos impactados, yo creo que casi ninguno como el sector turístico. Es decir, yo creo que por primera vez en el mundo se va a ver la importancia que tiene el turismo para la economía.
todos estos políticos que todos conocemos, que se llenan siempre la boca hablando de turismo, pero luego a la hora de priorizar políticas nunca estamos en las carteras o casi nunca estamos, yo creo que ahora van a ver perfectamente el impacto de no tener turismo, cómo eso impacta en las economías desde la más pequeña hasta la más grande. Por tanto, creo que también es un buen momento para que el turismo se reivindique como lo que es, ¿no? Como una actividad que genera en estos momentos 320 millones de puestos de trabajo en el mundo, que no es poca cosa. Bueno, yo aquí sí, la verdad es que todos tenemos una bola de cristal y hacemos escenarios y hablamos de cómo se va a recuperar. Si escuchas a los epidemiólogos, ellos dicen que realmente hasta que no llegue la vacuna, y eso va a tardar bastante, no vamos a volver a regresar a la normalidad casi como la conocíamos. Por tanto, van a ser diferentes normalidades de diferentes maneras. Yo creo que igual que los destinos y los lugares han entrado en esta crisis de manera diferente, también saldrán de manera diferente porque la afectación ha sido muy diferente. En España incluso hay territorios con mayor afectación, como la Comunidad de Madrid o Cataluña, donde yo estoy, y territorios como los territorios insulares, las Canarias y las Baleares, con muy poca afectación, porque cerraron aeropuertos, era fácil, y ahí tienen pocos casos y lo han gestionado, está gestionando bien. Entonces pensamos todos que el desconfinamiento va a ser gradual y va a ser diferente en función de los territorios. Efectivamente todos hablamos de lo mismo y yo creo que va a haber un aluvión de propuestas a los locales, pero yo diría casi más, es decir, va a ser, yo creo, unos inicios en los que lo primero que se va a activar va a ser lo hiperlocal. Yo casi digo, los propios ciudadanos de tu propia ciudad van a ser los primeros a los que vas a tener que hacer un llamado para que consuman, vayan a los museos, visiten el patrimonio, vuelvan a almorzar en los restaurantes, vayan a ver una exposición, consuman los atractivos turísticos de su propio lugar, lo hiperlocal primero. Se dice, pues sí, claro, lo hiperlocal, turismo doméstico, turismo de proximidad, turismo sin usar vehículos compartidos, sino tu propio vehículo, destinos de naturaleza poco masificados, turismo rural. Aquí en España, de hecho, ya hay poblaciones, pequeños destinos turísticos rurales del interior que están hasta asustados, parece mentira, pero es la verdad, de lo que se les puede venir encima, ¿no? Y empiezan a pensar cómo van a gestionar si realmente todos los que estamos en las ciudades decidimos irnos a los pequeños pueblos a hacer turismo si nos dejan salir. Entonces ya hay mucha casuística. Entonces de eso se habla, ¿no? Primera recuperación, turismo de gente más joven, evidentemente, gente joven, parejas jóvenes, familias jóvenes, porque el turismo de edad avanzada es un segmento de población muy afectado por esta pandemia, con unos índices de mortandad muy altos, por tanto turismo joven, turismo de actividades en la naturaleza, segmentos de población que tienen mayor tolerancia al riesgo y aquellos mercados que tienen mayor tolerancia al riesgo. Eso mientras no se abran fronteras. Cuando se abran veremos cómo se abren, qué compañías aéreas quedan, cuáles no quedan y cuáles son los protocolos que hay que implementar y si sale a cuenta seguir funcionando con esos protocolos que van a suponer para muchas empresas medianas y pequeñas, que es de lo que está formado el turismo, implementar protocolos que te van a obligar a reducir tus aforos a la mitad, a implementar medidas de higiene con productos mucho más caros de los que tienes, etcétera, etcétera. Pero esa va a ser la normalidad que se espera y en verano nadie lo sabe, la verdad es que aquí empezamos con un ligero desconfinamiento, veremos si hay repuntes como ha ocurrido en otros lugares de Asia o no. En este tema solo para acabar, de protocolos, os recomiendo, si no conocéis, que entréis en la página, siempre hay que mirar a Singapur, porque siempre va por delante de todo el mundo en todo. Hay una página que se llama SG de Singapur clean.gov, que son los protocolos que Singapur ya ha puesto en marcha en relación con el COVID. En febrero de 2020 Singapur crea la Agencia Nacional del Medio Ambiente y ya pone en funcionamiento un sello y unos protocolos para los establecimientos. Entonces ellos ya están certificando, están haciendo inspecciones de certificación de higiene, dando el sello, etcétera, etcétera. Me parece una iniciativa muy interesante. Por otro lado, también los hoteleros de Madrid, la Asociación de Hotelería, ya está trabajando en un sello que se va a llamar, me parece, COVID Free o algo así, para los establecimientos de alojamiento de Madrid, para poder, pues, visibilizar que
utilizando unos protocolos de higiene como los que la pandemia necesita. O sea, va a haber muchas iniciativas hasta que no haya unos protocolos claros. Cada uno va a hacer lo que buenamente pueda. Muy interesante esos casos, ya compartí los links ahí en el chat, así pueden ir viendo. Así que bueno, gracias Ángel. Rodrigo, ¿qué pasa con este turismo regional cuando la capacidad de la oferta es tan grande como en un destino, como en Los Cabos, por ejemplo, y donde además la demanda es extranjera, con fronteras cerradas? No queda otra que esperar. ¿Cuál es la proyección que están viendo ahí ustedes? Bueno, sí, nuestro caso es distinto en Los Cabos de lo que sucede incluso en los otros destinos turísticos de México, porque nuestro componente tradicionalmente ha sido siempre el mercado estadounidense, que es el 80% del flujo turístico, pero tiene muchas características distintas porque, por ejemplo, aquí casi la totalidad de las casas o las habitaciones que se tienen son segundas casas de estadounidenses. Entonces, no, obviamente sí hay un flujo también que viene vía hotelera, pero incluso los hoteles tienen un componente mixto en su mayoría. Tienen algunos, tienes el hotel, tienes el tiempo compartido o el fractional, y tienes además las residencias que son de manera permanente propiedad de algunos estadounidenses. Entonces, lo que nosotros creemos que va a suceder, o lo que estamos previendo en las fases de recuperación, es el establecer todos los mismos protocolos que se están estableciendo en Estados Unidos, porque de alguna manera vamos a tener que alinearnos con nuestro mercado principal y que la gente dentro de su zona de confort viaje y venga a lo que es su casa, su segunda casa. Es decir, así como alguien en Madrid puede tener una casa afuera y viajar una hora y media para su casa de descanso, pues aquí lo mismo hacen los estadounidenses que vienen y viajan 2 horas desde Los Ángeles y vienen a su casa, porque es su casa. La conectividad entre Estados Unidos y Los Cabos sigue abierta, o sea, de manera diaria hay 3 empresas estadounidenses, líneas aéreas, que tienen conexión directa desde Houston, Dallas, Los Ángeles. Tenemos uno una vez a la semana de Charlotte, que sigue viniendo, aunque el flujo es muy pequeño. Es decir, en el caso de Estados Unidos y Canadá, está marcado el nivel de alerta que tiene Estados Unidos, es nivel 4, que es viajes solamente esenciales, pero no están prohibidos. Es decir, si alguien tiene que viajar, pues puede viajar a estar aquí. Entonces creemos que conforme se vayan reabriendo estas fases, nosotros ya estamos trabajando obviamente en la asociación de hoteles y todos en protocolos que se tienen que alinear con lo que está sucediendo en Estados Unidos, y ir viendo cómo podemos ofrecer los mayores niveles de estándar. Obviamente estamos conscientes que no va a ser fácil el recuperar el volumen, y en el corto plazo, en los próximos 2 años, no se tendrá el flujo turístico que se tenía hasta que no se encuentre una vacuna o una cura o un tratamiento que sea factible para que pueda restablecerse el flujo. Pero creo que ahí es donde reside el mejor elemento que pudiera tener esta crisis, si la queremos ver de manera positiva, el que los estándares y la manera de viajar en general se modifique y estemos nosotros ahora pidiendo y exigiendo un nivel de estándar de higiene, de control, de manejo y de volumen que sea mucho más manejable hacia lo que es el balance y el medio ambiente, la conservación y muchos otros elementos que el turismo tiene positivo, pero que al momento de que se masifica se vuelve incontrolable. Tengo una consulta, porque vos haces mención a algo que es un ideal, o sea, este lado positivo de que todos van a empezar a mejorar y a trabajar certificaciones, pero lograr una certificación es algo que lleva mucho tiempo e inversión, y que incluso quien otorga la certificación tiene una capacidad que, por ejemplo, en este momento puede llegar a verse sobrepasada. ¿Ustedes están trabajando en alguna certificación, si se quiere, más asequible, más fácil de poder lograr o llevar adelante en un corto plazo? Estoy pensando en empresas, hoteles, operadores que por ahí no tienen nada realizado en términos de certificación y que se ven obligados ahora a tenerlo. ¿Están pensando en algo más acotado? Bueno, lo que estamos haciendo lo que estamos trabajando es que se tenga como destino protocolos muy alineados en toda la cadena turística,
que sean los mismos que se establezcan en nuestros mercados principales en Estados Unidos para manejo de alimentos, pero que sabemos, por ejemplo, que las cadenas internacionales ya lo están trabajando y es una comunicación interna que las grandes cadenas internacionales ya lo tienen con sus hoteles, pero lo que no queremos es que sea solamente unas cadenas y otras no, sino que de ahí lo que se está trabajando es un protocolo de estándar para que como destino se pueda aplicar. Es decir, que afortunadamente en el caso de Los Cabos es un destino muy unido, es decir, todos los hoteles forman parte de la asociación de hoteles, hay de transportistas, de tiempo compartido, de desarrolladores, de restaurantes, todos ellos están alineados en cámaras de comercio, es muy, muy unido tradicionalmente y además ha servido de contrapeso la iniciativa privada para que se continúe, como mencionaba María Ángeles. El riesgo es que con los cambios políticos cambian los estándares o cambian la continuidad de las actividades de promoción. Aquí el sector privado por muchos años siempre desde su concepción ha servido de contrapeso y entonces ahora que se están estandarizando, ellos mismos son los que están manejando este protocolo para que no sea un gobierno que venga y diga se tiene que hacer esto. Es decir, posiblemente se hará y se estipulará en una norma oficial, pero que la iniciativa privada sea la que se encargue de realizar estos estándares, estos protocolos conforme la demanda de Estados Unidos nos los va a requerir y que eso permita que sí se haga y que se tenga un nivel de calidad óptimo. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Y bueno, Andy, y ya para ir cerrando, en este contexto donde probablemente la gente quiera vacacionar en espacios abiertos, donde pueda tener la distancia y el aislamiento mínimo de otras personas, Villa Langostura pareciera tener la receta y la solución a eso. ¿Qué proyecciones ven ustedes y cómo están trabajando localmente, por ejemplo, en asociación a lo que comentó recién Rodrigo? Mira, a ver, como todo pueblito pequeño, las cosas suceden no en la velocidad ni en el nivel de organización que uno se imaginara a nivel nacional, provincial y en otras escalas. El conocimiento que tengo desde lo que está sucediendo a nivel de la gestión municipal es que están trabajando muy en la emergencia en el día de hoy. Están ya estableciéndose algunas iniciativas o algunas ideas vinculadas con el protocolo, con los alimentos. Casualmente mi pareja es responsable del área de bromatología del municipio de Villa Langostura, con lo cual sé que están trabajando en eso, pero no es algo que esté tomando una escala a nivel de la construcción de la oferta o como estrategia para abordar la demanda. O sea, imagínense que las estructuras locales de aquí son mínimas, ¿no? De hecho, le comentaba previamente que vengo de una reunión en el municipio porque nos han convocado a quienes hemos colaborado en la época de Volcán para dar una mano a alguna propuesta metodológica. Sí, respecto de la expectativa, estamos, digamos, todos muy, digamos, es difícil de explicar cuando se ve más claro el futuro lejano que el futuro cercano, ¿no? O sea, esto va a terminar claramente, probablemente nos deje mejor preparados para el futuro, toda esta situación, pero no para el futuro post-COVID, sino para el futuro sustentable, amigable, con protocolos, con cuidados. Aparentemente estamos todos convencidos de eso y nuestra zona, la Patagonia en general, creo que pasa a ser como el lugar ideal para. Y si pienso y me extiendo a la Argentina, creo que la Argentina va a ser el lugar ideal para, porque me ha tocado estar algunos años afuera y básicamente lo que representa Argentina como destino turístico global es todo lo que los argentinos se imaginan que es Villa Langostura. Es ese lugar en el fin del mundo que aporta espacios abiertos, que aporta una diversidad natural desde la Antártida hasta Iguazú, pasando por la Puna y por
la zona de viñedos. Así que, a ver, quiero, por ahí esto que voy a decir no es metodológico ni profesional, pero tiene que ver más con la sensibilidad. Creo que Argentina, la Patagonia y nuestra zona deberían ser llamados a ocupar un lugar principal en este nuevo mundo del turismo, o en la nueva conciencia colectiva del turismo. Y bueno, hay que trabajar para estar lo mejor preparados posible. Gracias, Andy. Bueno, leo unas preguntas y ya voy cerrando, pero gracias a todos los que van dejando sus comentarios. Todos están de acuerdo en esta cuestión de los protocolos. Estamos hablando de que participan muchos agentes de viaje y operadores. Están de acuerdo o visualizan también la importancia de los protocolos. Muchos nos hacen preguntas que la verdad es que no tienen respuesta, ¿no? Como cuál es la visión en referencia a los eventos, a los eventos digamos, masivos, recitales. Bueno. La verdad es que, gente, esas cuestiones las están definiendo cada territorio. Y la verdad es que desde nuestro espacio, más que lo que leemos de los expertos, por lo menos en mi caso, no me arriesgo a nada, y supongo que comparten. López, ¿alguna consulta más? ¿Usted que le gusta preguntar? No, yo lo que quería preguntarles es, el mientras tanto, que se resuelva el tema, ¿qué harían ustedes para llevarlo adelante? Desde un punto de vista global, no me refiero desde el punto de vista de la empresa de ustedes. Si empiezo yo, como empezaba antes, yo creo que lo poco, las empresas turísticas lo que pueden hacer ahora es sobrevivir, es decir, necesitan sobrevivir. Por tanto, yo creo que es momento de que los gobiernos ayuden a las empresas turísticas, de igual manera que en otros momentos han ayudado a otros sectores económicos de actividad. Yo creo que, aparte de eso, la comunicación. Seguir hablando con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Yo creo que, desgraciadamente, esta crisis va a traer otras crisis económicas, por supuesto, social, pero también de confianza. Entonces, yo creo que todo lo que hagamos o dejemos de hacer ahora y todo lo que digamos o dejemos de decir va a contribuir a que después nuestro destino salga mejor o peor parado de esta crisis. Entonces yo creo que la comunicación, mantener la comunicación con clientes y con proveedores es fundamental. Sí, pues, sí, yo coincido en muchas de las cosas que se ha dicho. Creo que agregaría un elemento que me parece que contribuye el turismo a nivel mundial, como ya se mencionó, que son los empleos. Es decir, es un sector que es muy intensivo en el número de empleos que se generan, y además en los sectores en los que genera el empleo son muy necesarios para las sociedades en general en el mundo, y me parece que ahí, desde el punto de vista global, es algo que sí se tiene que hacer un trabajo muy profundo, porque solamente así se va a poder resolver el elemento económico, la crisis económica que se está generando a nivel mundial. Sí se pueden detonar, mantener, conservar los empleos o recuperar los empleos que el sector turístico tiene a nivel global, mundial, regional, y solamente se puede hacer así si de manera global se entiende y se trabaja con políticas, se asesora a los países, a los gobiernos, a las regiones, y se hacen modificaciones muy específicas para que en el menor corto plazo se puedan mantener todo los elementos positivos que la industria turística ha detonado. Bueno, a ver, yo puedo aportar desde la experiencia del volcán, si bien no es absolutamente para nada parecida en términos del abordaje global que tiene que tener esta. Como les decía previamente, nosotros éramos la cenicienta, éramos quien había que ayudar. Hoy, parado desde el territorio, pensándome como destino turístico, como parte de un destino turístico, veo dificultades, muchas dificultades económicas para nuestro territorio. Villa La Angostura en la provincia es la localidad donde el empleo privado es más importante. Tenemos más del 70% del empleo privado, y ese 70% de empleo depende directamente del turismo y de la construcción,
y actividades afines, por supuesto, las comerciales, servicios, pero siempre el turismo es el vagón del tren que lleva el resto de las economías, de las actividades económicas. Entonces necesitamos que haya un abordaje integral para trabajar con los caídos, con los que sostener a los que van a haber serias dificultades desde lo económico, pero a su vez tener una mirada positiva, propositiva, y poder sentir y trabajar para estar vivos para ese día que va a llegar, que es que los turistas van a volver. Creo que el mayor trabajo que se tiene que hacer a nivel del territorio, sobre todo en los destinos de la escala de Villa La Angostura, y donde el turismo es vital, porque no hay otra actividad, es trabajar para definir una estrategia de sostenimiento de la oferta y de la infraestructura turística. Bien. Bien. Gracias, Andy. López, ya te veo que estás saltando de la silla, pero vamos 1:10 y me parece que ya tenemos que pasar el debate a otro día, que con gusto lo hacemos. Damos medio por finalizado esto. Yo les agradezco, ha sido un gustazo conocerlos, a Ángel y a Rodrigo, que no los conocías, y compartir, como siempre, con mis amigos Andy y López. Así que, y gracias a todos los que nos están escuchando. Sobre lo que vos dijiste, Ángel, me diste el pie para comentar que la semana que viene vamos a hacer la misma modalidad, pero específica acerca de comunicación. O sea, hay que comunicar, bueno, ¿y qué? Porque esa es la gran pregunta que todos los actores están teniendo, destinos, operadores, aerolíneas. Todos están haciendo más o menos lo mismo, así que vamos a ver qué funciona, qué no, en fin. Misma hora, mismo canal, ya les notificaremos, y si quieren ya se suscriben los que les están viendo en el canal de YouTube. Así que no me queda más que agradecerles a todos por haber compartido este momento, para seguir aprendiendo de ustedes y, bueno, esperar que esto pase pronto, perdón. Muchas gracias a todos por la invitación y muchos ánimos. Saldremos adelante seguro. Muchas gracias. Saludos. Un saludo grande. Bueno, Adiós. muchas gracias, que estén muy bien y ojalá sigan generando este tipo de ámbitos que es súper positivo. Bueno, Muchas gente. gracias. Muchas gracias a